Gloria sea al Señor. Su gloria está aquí. ¿Quién lo cree? Yo lo creo, amén. Santo, qué bueno es el Señor. Esta semana el Señor ministró mi corazón con una palabra. Sabemos que todos los jueves, bienvenidos pastores. Esta semana el Señor ministró mi corazón. Sabemos que todos los jueves estamos entregando un estudio bíblico y hemos estado trabajando con el libro de Juan. Sin embargo, el día de hoy yo no voy a hablar del libro de Juan, sino que voy a hablarles del libro de los Hechos. El Señor puso en mi corazón una enseñanza que ministró mi vida y siempre he tenido como base para la predicación. Si el Señor ministra mi corazón, puede ministrar también el suyo. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, qué bueno que viniste. Dígale ahora, esta palabra es para ti. Así que vamos a pedirle a los pequeñitos, ¿verdad? A los padres, a los pequeñitos que guarden silencio. Allá atrás tenemos parte del ministerio infantil. Vamos a mantenerlos calladitos. Lo que podamos, porque entendemos que son niños, ¿verdad? Y obviamente, como decía nuestro Señor Jesús, de ellos es el reino de los cielos y su plenitud. ¿Sí? Yo quiero hablarles hoy de un personaje bíblico, el cual estoy seguro que muchos de ustedes conocen. Y tal vez parte de la vida de ese personaje, tal vez no la conocen. Por eso hoy quiero hablarles de un joven, un hombre que aparece en el libro de los Hechos y que nos dejó una gran enseñanza. En la Biblia encontramos a este joven, el cual era un judío porque sus padres eran judíos, pero había nacido muy al sur de lo que era Judá, en lo que hoy podemos denominar Turquía, o sea, Siria. Y este joven era descendiente de la tribu de Benjamín. Él nació en una ciudad llamada Tarso. En Tarso se encontraba, era una ciudad muy importante, se encontraba la segunda biblioteca más grande del mundo. Imagínense la importancia que tenía, en donde muchísimos hombres, escribas, hombres del Sanedrín, iban a formarse a Tarso. Era una ciudad de letrados. Y el joven del que vamos a hablar hoy se formó y se crió en esa ciudad. Pero antes de continuar con nuestra palabra del día de hoy, nuestra historia, yo quiero que allí donde estás inclines tu rostro y vamos a entregar esta palabra en oración. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, por cada hombre, mujer, joven, niño aquí presente. Quiero pedirte, Señor, que seas tú tomando el control de esta audiencia, que sea tu palabra, Señor, en mi boca, que seas tú tocando los corazones, Señor, trayendo revelación y dando respuesta a aquellos que han venido a buscar una respuesta. Los hermanos que vienen en camino, Señor, quita toda piedra de tropiezo, acelera sus pasos y permite, Señor, que puedan llegar para tener la bendición de oír tu palabra. Y a los aquí presentes, Señor, los entrego en tus manos, Padre, para que tú ministres sus corazones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Así que este joven, el cual se había formado en esa ciudad de Tarso, ¿verdad? Ahí iban muchos estudiosos a estudiar filosofía, a estudiar retórica, que es el arte de hablar, a estudiar la palabra, a formarse. Y ese joven de Tarso aprende griego, hebreo, arameo, aprendió la cultura grecorromana, aprendió incluso las costumbres de los romanos.
dice la palabra que fue instruido por uno de los más grandes eruditos de la época. Fue instruido por Gamaliel. Este hombre venía de una ciudad, de una familia pudiente. Pastor, pero en la Biblia no dice que era una familia pudiente. Pero para ser formado por un hombre como Gamaliel y poder tener acceso al conocimiento de varios idiomas y todo el conocimiento que tenía, se necesitaba tener un estatus, finanzas. Incluso siendo él judío, siendo hebreo, él se autodenomina en una oportunidad en el libro de Filipenses, hebreo de hebreos, o sea, de pura casta. Sin embargo, tiene el título de Tarso. Y les estoy hablando de Saulo. Este joven descendiente de la tribu de Benjamín se autodenomina hebreo de hebreo. Ahora, una persona que conoce toda la palabra como la conocía él, porque un día este joven decide ir a Jerusalén para formarse en el Sanedrín, para formarse en la sinagoga y formar parte de ese grupo religioso el cual conocía de la palabra. Empieza a estudiar las escrituras, todo el Antiguo Testamento. Para formar parte del Sanedrín debían conocer la letra, la palabra, prácticamente de memoria. Entonces sabía de Biblia, conocía las escrituras. Y este hombre empieza a involucrarse en los asuntos religiosos, al punto que empieza a obtener posición y lugar político. Este joven conocedor de las escrituras entiende que su pueblo no puede ser o no puede contaminarse con todas las culturas que estaban llegando, incluso denominadas sectas. Habían herodianos que seguían Herodes, estaban los saduceos, los fariseos, todas eran sectas, a pesar de que estaban aceptadas como la élite religiosa de la época. Pero los saduceos creían una cosa, los fariseos creían otra. Estaban los tirapiedras, ¿verdad? Como era Simón, siempre en contra de los romanos queriendo imponer su cultura. Y este hombre empieza, conocedor de la escritura, empieza a tener un celo por la palabra y se convierte en un perseguidor de aquellos seguidores de Cristo. Empieza a perseguir a los cristianos. Jesús había sido arrestado, juzgado y colgado de un madero. Y la palabra, ¿verdad? En Deuteronomio dice que maldito el hombre que colgara de un madero. Entonces, ¿cómo es posible que hay un grupo de hombres, mujeres, proclamando a un Mesías, diciendo que ha resucitado, si este sabemos que fue colgado y juzgado por nuestra ley judía, por la palabra de Dios? O sea que son herejes. Son unos herejes, porque así fue condenado Jesús. Como un hereje, como un delincuente. Y yo, como hebreo de hebreos, no puedo permitir que hayan hombres proclamando a un Mesías y hablando de una doctrina a un hombre que fue colgado en un madero. Y empieza Saulo a perseguir. En la mente de Saulo, él decía, ¿cómo es posible que se levanten hombres a proclamar a un Jesús? Su amor por Dios,
Su amor por Dios no podía permitir que esto se siguiera proclamando. Era tan grande el amor que tenía Saulo de Tarso por las Escrituras, que entonces decide erradicar a esta secta religiosa que está proclamando a Jesús como el Mesías. Y empieza entonces a arrestar, incluso a matar a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Y se convierte entonces en uno de los más terribles perseguidores de la iglesia de Jesucristo. Tanto que se llena de odio al punto de que entre los cristianos empezaron a denominarlo como el ángel de la muerte, el exterminador de los cristianos. Le tenían pánico los cristianos, huían, y empieza a asolar la iglesia en Judea. Empieza a perseguir a la iglesia en Jerusalén y en toda Judea, arrestando, asesinando a todo aquel que proclamara el nombre de Jesús. La primera vez que vemos el nombre de Saulo en el Nuevo Testamento, lo vemos en un evento que se da con uno de los hombres que había levantado liderazgo a la iglesia de Jesucristo. Vemos a un hombre que solamente con hablar ya conmovía masas. Este hombre proclamaba el nombre de Jesucristo y las masas le seguían. Y por eso los judíos, los fariseos deciden nombrarlo hereje para ser muerto, como decía la ley, apedreado. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de Esteban. Esteban era un hombre que proclamaba el nombre de Jesús. Y entonces vemos allí el nombre de Saulo, en donde llega Saulo, en aquella reunión donde va a ser apedreado Esteban. Y traigan las túnicas, pónganlas aquí que yo se las cuide. Ahí están las piedras, ya les recogí las piedras, aquí están, para que, me imagino que él también hasta ¡pam! Lanzó sus piedradas ahí. Y dice que después de muerto Esteban, sus ropas fueron colocadas a los pies del joven Saulo. O sea que era un hombre que creía que tenía la verdad en sus manos, que estaba haciendo lo correcto. Saulo comienza a perseguir la iglesia, arrestando, torturando, asesinando. Y los cristianos le temían, le temían. Y entonces muchos empiezan a escapar hacia el norte, lo que conocemos como Siria. En esa región habían dos grandes ciudades. Y una de esas grandes ciudades, Antioquía, y la otra era Damasco. Y empieza una migración de cristianos a escaparse de la persecución que Saulo había levantado en contra de la iglesia. Un éxodo de cristianos. Los apóstoles se quedaron en Judea. Sin embargo, muchos empezaron a escaparse porque aquel hombre los estaba persiguiendo no solo para arrestarlo, y dice la palabra, a mujeres, a hombres. Se han visto y sabemos que incluso los niños eran llevados al Coliseo Romano, en donde familias enteras fueron devoradas por leones. Me imagino a Saulo ahí, échenle al chiquitico. Era un criminal. Se gozaba porque para él, en su mente, esta gente estaba en contra de la ley de Dios. Esta gente estaba mintiendo. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 1,
Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino? El camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. ¿Para qué? Para torturarlos, para asesinarlos, por herejes. Imagínense, él no solo se conformó de que se fueran. Era tal el odio, dice la palabra, respirando aún amenazas de muerte. Había odio en su corazón. El odio muchas veces, la mayoría de las veces, ciega al hombre. Una persona que se llena de odio puede cometer actos de los cuales ni siquiera entra en conciencia inmediatamente, sino después de que los comete. Por eso siempre decimos, cuando te molestes, respira, cuenta hasta 3, porque una persona enfurecida, llena de odio, es capaz de matar a otro. Se llenan de odio y ocurren tragedias. El enemigo, una de las armas que utiliza es esa. Ay, se volvió como loco, no saben qué le pasó. Un momento de locura. El odio puede ser un sentimiento que puede dañar un corazón, destruir familias, comunidades. El odio es entre Jerusalén y Damasco habían aproximadamente 200 kilómetros de recorrido. La Biblia no nos dice en cuántos hombres llevaba Saulo. La Biblia no nos dice si iban un batallón, si iban 100, si iban 200, en qué distancia ocurre lo que va a ocurrir. Solo dice que este hombre va y pide autorización. No me importa que se hayan ido, ahora los voy a seguir. No me importa que se fueron, yo los quiero presos. Si ya se fueron, déjalos tranquilos. Pero Saulo sentía en su corazón que estaba haciendo lo correcto. ¿Alguna vez tú has pensado que estás haciendo lo correcto? ¿Que estás haciendo lo que realmente debes hacer? Y de pronto algo o alguien te hace entrar en razón y te das cuenta de que estabas equivocado. ¿Sabes cuántas personas tal vez están siguiendo una religión por costumbre, porque nacieron no por convicción, sino por tradición, y se empecinan y dicen, no, yo tengo mi religión, yo respeto, esa es mi religión, pero realmente crees en ella? La defienden a muerte y no quieren abrir los ojos. ¿Cuántas personas quieren hacer algo de una manera y se empecinan y dicen, pero eso no, así, yo lo he hecho toda la vida así? Y no quieren cambiar, no aceptan consejos, no escuchan a nadie. Y de pronto se dan cuenta de que, wow, toda la vida estuve equivocado. Así estaba Saulo. Saulo creía, estaba convencido de que estaba en lo correcto. Estaba convencido de que él perseguía a un grupo de herejes. Él respiraba con odio. Y entonces resulta que en ese recorrido entre Jerusalén y Damasco ocurre algo. Empieza Saulo con una idea de que va a terminar teniendo victoria y llevándole a su pueblo victoria, exterminando aquella secta. ¿Has empezado alguna vez algún camino creyendo que vas a llegar a un lugar y terminas en otro? ¿Has empezado a hacer algo con la idea de que vas a terminar con un proyecto y terminas haciendo otra cosa? ¿El Señor te lleva a hacer algo diferente?
Tal vez muchos migrantes llegan a un país queriendo o planteándose algo y terminan haciendo todo lo contrario. El Señor los lleva a hacer algo completamente diferente. Santo. Cuando yo empecé en el evangelio, yo era como Saulo, empecinado. Y el Señor me llevó a donde nunca pensé que me iba a llevar. Nunca pensé estar aquí. Sin embargo, no es lo que nosotros decidimos, sino el Señor hace. Ahora, ¿cómo lo hace? Saulo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y estaba allí. ¿Se acuerdan con quién se había formado Saulo? ¿Con quién? Gamaliel, este viejo tutor que había tenido Saulo, una vez hizo una advertencia. Y la encontramos también en el mismo libro de los Hechos. En el capítulo 4, cuando arrestan a Pedro, Gamaliel se levanta en el Sanedrín y les dice: cuidado, no se encuentren peleando con Dios. Pero Saulo no tomó en cuenta esa advertencia. El mismo Gamaliel, tengan cuidado de que no se encuentren peleando con el mismo Dios. Y Saulo deja pasar por alto aquella advertencia de su viejo maestro y se empecina en perseguir a los cristianos. Y entonces dice la palabra en el verso 3: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No sé si la palabra no dice si iba en un caballo, si iba a pie, si lo llevaban cargado, pero dice que lo rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra, dice la palabra, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El gran Saulo, erudito, el que todos obedecían, el que había alcanzado posiciones, el político, había sido de rabino, había ido creciendo. Un hombre que tenía importancia, que había obtenido títulos, hebreo de hebreo. Ahora resulta que está tirado en el suelo. Una gran luz, un resplandor y una voz. Me imagino que la voz sería: Saulo, Saulo. Santo el hombre, tirado en el piso. ¡Ay! Sí, porque la voz de Dios tiene... Yo siempre digo como la de los niños, que siempre decimos: dejad que los niños vengan a mí. Si Jesús estaba molesto ese día, y aquellos discípulos sacando a los niños y Jesús molesto: ¿qué pasa? Dejen que los niños vengan a mí. Santo carácter. Y así le diría: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, en la mente de Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? En su mente estaba persiguiendo no a algo espiritual. Estaba siguiendo a un grupo de mentirosos, a un grupo de herejes que mentían, que estaban dando por el Mesías a un hombre que había sido colgado en un madero y que según los fariseos el cuerpo se lo habían robado, que era pura mentira de que había resucitado. Según la mente de Saulo, él está siguiendo un grupo de revoltosos. Él no está siguiendo nada espiritual. El importante Saulo, aquel hombre que se erguía, que cuando entraba a un lugar todos tenían que voltear a verlo, ahora se encuentra en el piso. ¿Sabes cuántas personas el Señor, para que entren en razón, tienen que tumbarla al piso?
tienen que llevarla a lo más bajo. Gente que incluso en situaciones difíciles siguen con el orgullo en alto y no quieren doblar. Decir, tienes razón, perdóname. O tienes razón, necesito tu ayuda. Hay gente que se llena de orgullo y son incapaces de contar su problema para que alguien los ayude. Porque no, yo no voy a decir que tengo problemas. No, yo no, jamás. Como dicen las mujeres, antes muerta que sencilla. No son capaces de doblegarse. Que se vuelven orgullosos. Muchas veces nos volvemos orgullosos y no queremos abrir nuestro corazón. No somos capaces de decir, perdóname, me equivoqué. No queremos que digan nos equivocamos. Y si alguien te corrige, no, pero es que eso no es así. Y ponemos excusa en vez de decir, tienes razón, hermano, me equivoqué. Gracias, ayúdame. ¿Sabes cuántas personas están gritando en su espíritu, ayúdame? Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero por fuera están así. No, todo está bien. Todo está bien. Y por dentro están clamando, alguien que me ayude, alguien que se conmueva de mí. Pero el orgullo no se los permite. Entonces tiene que venir Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te duermas. Hágale así suavecito para que no se despierte abruptamente. Dígale, no te duermas. ¿Sabes cuántas personas el Señor tiene que darle un toquecito para que no se duerma? Para que no se doblegue. Ay, santo Dios. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, diga conmigo, repentinamente. ¿Ustedes saben qué es lo más tremendo de esto? Esa palabra repentinamente hoy la leía y decía, wow, repentinamente. ¿Sabes cuántas personas una llamada telefónica les puede cambiar su vida? ¿Sabe cuántas personas un viaje le puede cambiar su vida? Esta semana recibimos a un paciente y un hombre de 54 años de edad, entero, buen mozo, alto. Dicen los familiares, un hombre activo, brincaba y saltaba. Le encantaba estar haciendo todo tipo de trabajo. Mi esposa me dijo, no te quiero ver más montado en escalera. Montado en una mata de mango, se quebró una rama y se cayó. Pero hoy el hombre está completamente en coma, con una traqueotomía, una gastrostomía, no se puede alimentar, no puede respirar solo, no puede nada. 54 años. ¿Y sabes en cuánto tiempo ocurrió esta tragedia? En un segundo. En un segundo cambió la vida completa, no solo de él, sino de toda su familia. Repentinamente. Las malas noticias llegan repentinamente. Ahora dile que está a tu lado, las buenas también. Dios puede bendecirte repentinamente, de un momento a otro, repentinamente. Dile que está a tu lado, te puede bendecir. Repentinamente. Pero este hombre entonces fue cambiada su vida en un segundo. Repentinamente Saulo, de ir erguido, entonces está en el piso. De tener una posición de altura, repentinamente está en el piso. Por eso nunca mires por encima del hombro a alguien que tenga una posición económica o de conocimiento menor que tú. Nunca. ¿Sabes qué? El humillado será exaltado, dice la palabra. Por eso no debemos confiar en lo que tenemos.
debemos tener nuestro corazón dispuesto, humilde, porque repentinamente las tortillas se pueden voltear. Amén. Dios tiene un ojo vigilante sobre todos sus hijos. La palabra de Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos, que el sol sale para justos e injustos, ¿sí? Pero sobre los justos, sobre sus hijos, siempre hay un trato especial. Si yo voy a un parque, yo estoy pendiente de todos los niños que están allí. Y si veo un niño que está así, mire señora, ¡hey, su niño! Pero sobre mi nieto, santo, mis ojos están ahí fijos. Y si veo que va, no le digo a nadie, yo corro para su carrera. Y así es Dios contigo. Cuando te ve en peligro, Él corre para rescatarte. Cuando ve que hay una amenaza, Él mismo corre para salvarte. Amén. Y Saulo ahora se encuentra tirado en el piso, caído en tierra, el gran Saulo. ¡Ah, santo! El que creía tal vez que era intumbable. Muchas veces nos sentimos superiores y creemos muchas veces que no necesitamos de Dios. Esta semana alguien me dijo, le hice la invitación a la iglesia y cada vez que le veo le hablo. Y me dice, pastor, yo tengo mi relación con Dios, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. ¿Qué te puedo decir que le dije? Muchas veces, y así fui yo muchas veces. Yo creo en Dios, pero con mi Biblia, Evangelio según San Yo, no necesito ir a la iglesia, yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer lo otro, yo con que haga el bien a uno. Evangelio según San Yo, capítulo 4, verso 32. No lo busquen, pero no lo van a encontrar. Y entonces Saulo oye aquella voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense qué tremenda confusión la de ese hombre que estaba persiguiendo a un grupo de herejes. ¿Por qué me persigues? Entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Él sabía de la palabra. Es lo menos que se estaba imaginando quién le iba a contestar. Tal vez él estaba esperando que le dijeran, soy el ángel de Jehová. O soy San Miguel Arcángel. Porque conocía, ¿verdad?, a los ángeles. Y conocía al ángel de Jehová. Una voz, pero no veo nada. Resulta que cuando cayó al piso dice que con los ojos abiertos no veía nada. Se le fueron cegados sus ojos. Le quitó la vista física para que pudiera entender, abrir su entendimiento espiritual. ¿Sabe cuántas personas hoy están con sus ojos abiertos, físicos, pero espiritualmente están velados, están cegados? Gente que por más que tú le hables del Señor y le expliques, no pueden ver, no pueden entender. Por eso el Señor dice, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Y cualquiera dice, yo tengo ojos y yo tengo oídos. Pero no se refiere a lo físico, se refiere a los espirituales. Abre tu entendimiento espiritual para que puedas entender todas estas cosas que yo te hablo hoy. Santo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Qué? Jesús. Yo no puedo imaginar lo que sintió Saulo en ese momento. En ese momento, Saulo se le estaba cambiando su vida completamente en un segundo. Porque toda la convicción que él tenía acerca de Jesús se le estaba cambiando. O sea que yo fui partícipe de un asesinato. No fue un juicio. Fue un asesinato. Porque realmente existe Jesús. Te estoy oyendo. Dice la palabra que todos los soldados que iban con él oyeron la voz, pero no veían nada.
pero escucharon la voz de aquel que decía, soy Jesús. Imagínate la confusión también de aquellos soldados. Allá detrás de los arbustos. No sé qué pensarían, pero en ese momento Saulo estaba desconcertado. Estaba completamente perdido. Saulo era conocedor de la palabra y estaba siguiendo a un falso Mesías. Pero ahora este hombre al que él perseguía se le estaba presentando. Lo había lanzado al piso, lo había bajado de su pedestal, lo había dejado ciego. Soy Jesús al que persigo, que persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es. Para que puedan entender esta frase, porque en aquella época los carruajes, las carretas, incluso los bueyes, ¿verdad? Las carretas eran llevadas por caballos. Y el jinete o el que llevaba la carreta muchas veces llevaba una vara para darle al caballo. Y muchas veces el caballo quería salirse y entonces le daban porque el caballo empezaba a ponerse desobediente. Y entonces el caballo empezaba a lanzar coces, patadas. Y entonces a la carreta le ponían unas varas de madera donde le colocaban, habían espinas, aguijones. Incluso muchas veces las hacían de acero. Y cuando el caballo se ponía bravucón y empezaba a lanzar patadas, se lastimaba. Y se quedaba tranquilo porque se estaba lastimando él. Y Jesús, entendiendo todo este contexto, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imbécil, ¿a quién busca golpear? Te estás lastimando a ti mismo. ¿A quién estás atacando? A ti mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No te resistas al cambio. ¿Sabes cuántas personas se resisten al cambio? ¿Sabes cuántas personas se resisten a entregarle su vida a Jesús? Vienen a la iglesia, participan en los cultos, pero salen al mundo y siguen relacionándose con cualquier clase de persona. Siguen hablando y obrando igual. Y dicen que mi vida no sé por qué no cambio. No cambia porque tú no quieres cambiar. No vas a ver la bendición de Dios hasta que realmente no te resistas. Es que hay cosas, pastor, porque es que todavía, hasta que tú esas cosas no las cambies, no vas a ver la bendición de Dios. Escuché a alguien que me dijo en el grupo pastoral, decía, un comentario ahí a todos los pastores, decía, nosotros no podemos minimizar el tiempo de la prueba. Cuando Dios te dice, vas a pasar una prueba y vas a durar 3 meses en esa prueba, son 3 meses. No podemos que sean 28 días, ni 29, ni no podemos 2 meses y medio, no podemos, 3 meses. Ahora, ¿usted sabe que sí puede? Alargarla. Lo que sí puede es alargarlas. Tal vez el Señor dice, vas a pasar una prueba de 3 meses y tú lo alargas a 3 años. ¿Pero por qué? Porque tú no quieres cambiar. Porque tú en medio de la prueba, en vez de resistirte y decir, Señor, me entrego a ti, acepto tu voluntad. Entonces, no estoy de acuerdo. No, ¿por qué me pasa esto? Y te pones a pelear con Dios. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando tú mismo. La prueba no la vas a reducir, lo que puedes es alargarla. Así que si usted está atravesando una prueba, dile al que está a tu lado, si está atravesando prueba, acéptala. Dile, Señor, heme aquí, acepto tu prueba. Amén. ¿Sabes qué? El Señor, toda prueba que pone en tu vida es para bendecirte, para fortalecerte. Nadie sale igual después de que pasa el desierto. Todo el que sale del desierto sale fortalecido, sale crecido.
Gloria sea al Señor. La gloria sea a Dios. En un solo segundo, Saulo perdió todas sus convicciones. Todo. Me imagino, pensaba en Esteban. Cómo me gocé cuando Esteban estaba ahí respirando. O sea, quiere decir que Esteban, cuando dijo, estoy viendo los cielos abiertos y estoy viendo a Jesús al lado de mi Dios, estoy viendo el trono. Era verdad. Era verdad. Imagínense a Saulo, lo que Esteban decía, todo el mundo, callen ese loco, dale. Era verdad, estaba viendo los cielos abiertos y al Señor en su trono. Santo. Saulo. Y dice la palabra, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. El hombre poderoso, el paladín que llegaba a donde fuera y decía, aquí estoy yo, tiemblen cristianos. Ahora era llevado a tientas de la mano a donde el Dios le había mandado. Por eso que cuando Dios te dice, anda, ve. Cuando Dios te manda a hacer algo, te da una voz, obedécelo. Obedécelo. ¿Cuántas veces el Señor te da una instrucción y te dice lo que debes hacer? Haz tal cosa. Te estás pidiendo por finanzas, emprende en esto. Estás pidiendo por tu matrimonio, haz ayuno. Estás clamando por tus hijos, haz tal cosa. Y entonces empieza, pastor, voy a ponerlo en oración a ver si es verdad. Si ya Dios te dijo y te entregó la palabra, entonces después, ¿qué horas empieza? Estoy buscando la confirmación. Y Dios te da la confirmación y empieza, estoy buscando la confirmación de la reconfirmación. Señores, ¿hasta cuándo? Si Dios ya te dijo, ve, ¿por qué no has ido? Si Dios ya te dijo, anda a buscar ese carro que es tuyo, ¿por qué tú no has ido? Anda y múdate de esa casa, ¿por qué no te has mudado? Renuncia al trabajo porque yo tengo algo mejor para ti, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué sigues como un... Ay, Señor, perdóname. ¿Por qué sigues ahí con la boca abierta mirándola cada vez que pasa? Y no te atreves a decirle, ¿sabes qué? Me gustan, quiero salir contigo, vamos a enseriarnos. Ay, Dios mío, no sé qué le dije eso. Señor, habla. Gracias, Padre. Si el Señor ya te habló, el Señor ya te dijo, ¿qué estás esperando? No esperes que sea como a Saulo, que te tenga que lanzar al piso y que te tomen de la mano y que te lleven a donde tú no quieres ir. Ay, Dios mío. Si te mandan a Nínive, ¿por qué te vas al otro lado? Estás esperando que te trague el pez. Hay alguien que dijo un día, pastor, pero es que todo lo que dice la Biblia, ¿será que es verdad? Porque eso de que un pez que se lo tragó, mire, yo creo en la Biblia. Yo creo lo que dice la palabra. ¿Sabe? Y si a mí me dicen que fue el pez el que se tragó y el hombre se tragó al pez y vivió, yo lo creo. O sea, yo lo creo. Porque a Dios nada le cuesta. Él hizo el cielo y la tierra. Él te creó a ti. Él te conoce. Ay, papá. Si Dios te manda, ¿por qué no te mueves? Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Y estuvo 3 días sin beber y sin comer nada. Dios ya tenía un plan para Saulo. Saulo, aquel hombre rebelde, asesino de cristianos, ya Dios lo había visto.
Dile al que está a tu lado, Dios te está viendo. Ya Dios tiene un plan contigo. Saulo fue un perseguidor de cristianos. Hasta ese momento, todas las convicciones de Saulo fueron cambiadas en un momento. Los que conocen mi testimonio, yo decía que creía en Dios, pero hacía lo que me daba la gana. Y vivía como me daba la gana. Y después de que el Señor me lanzó al piso y pierdo mi matrimonio y veo que mi familia se está destrozando y empiezo en aquel proceso, el Señor me llevó y me hizo como a Pablo. Me lanzó en el piso. Me acuerdo que yo fui a un encuentro obligado. Bueno, y mi esposa dice, no fuiste obligado, tú fuiste porque quisiste. Sí, es verdad, porque lo que pasa es que yo era arrogante, entonces no podía dar mi brazo a torcer. Y bueno, voy a ir, pero por los niños. Mentira. Y cuando llegué al encuentro, yo hasta peleé con un servidor. Yo no quería nada de eso. Y el primer día empieza aquella administración y yo parado ahí, qué ridícula esta gente. Esto va a ser toda la noche, toda esa rezadera. Y ahí estaba yo. Al día siguiente voy a decir, ¿esto es lo que van a servir de desayuno? Arrogante. Y venían los pastores y venían los fieles, los siervos allá. Sí, ay, señor Alejandro, mire, pero si le conseguimos algo más. Y trataban como de yo arrogante y grandote. Pasó ese sábado ahí en la mañana y la gente caía al piso y yo, este show, qué ridículo esta gente. Pero como la palabra no regresa vacía, dice mi esposa que me agarraron como entre 6 pastores, yo no recuerdo eso, pero y yo sé que empezaron a orar y de repente yo empecé a sentir algo que no se los puedo explicar, pero no sé qué sentí. Pero cuando yo abrí los ojos yo estaba en el piso, como Saulo. ¿Qué hago aquí? Pero cuando me levanté era otro. Al día siguiente le decía al pastor, bautíceme. Y fui bautizado ese domingo. Conocí al Señor el sábado y el domingo ya me estaba bautizando y el otro domingo ya yo quería servir. Y así fue mi conversión. Pero Dios tuvo que lanzarme al piso. Por eso cuando usted ve a alguien que el Señor lo lanza al piso, usted no diga, ay, ese show. O no, mire, usted quédese calladito. No sea que el Señor. Gloria sea al Señor. Y así le pasó a Saulo. Se burlaba de los cristianos y mira. Y había entonces, espiritualmente, Saulo estaba derrotado, pero Cristo tenía un plan para él. Espiritualmente Saulo había perdido todas sus convicciones, había cambiado, pero Dios tenía un plan para él. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. A diferente, ¿verdad? Porque él estaba dispuesto, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Ananías, aquí estoy, Señor, dígame. Firme. Saulo dijo, ¿quién eres? Pero a Ananías no, Ananías conocía la voz del Señor. Ananías, dígame. Aquí estoy, listo, puesto, dame, ¿para dónde voy? Santo, rápido, yo quiero, dígame, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, me levanto, ¿para dónde? De una vez. Y ve la calle que se llama derecha. Claro que sí, voy a la calle que se llama derecha, ya mismo voy. A la derecha, y después, ahí vas a entrar a la casa de un hombre que se llama Judas. Judas, ya noto, voy enseguida. Y ahí vas a buscar un hombre y vas a orar por él. Enseguida voy a orar por él. Claro que sí, voy a orar por él. Y enseguida. Y entonces vas ahí, le vas a poner las manos. Claro que sí. Ese hombre te está esperando. Claro que sí. Ahí voy enseguida. Y ese hombre se llama Saulo de Tarso. Ya va, Señor, yo creo que estás equivocado. ¿No será Saulo?
¿No será que te estás equivocando en la letra? Saulo. Saulo de Tarso. Porque es aquí que él ora. Y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, quien no quería ir a orar por él. Ahí incluso yo creo que entra el sarcasmo y todo. ¿Sabes? Yo creo que ahí Ananías podía decirle, sí, claro que voy, ya seguía corriendo voy. ¿Cómo que se va a estar? Ah, sí, espérame, que ya voy. Pero el Señor le dice, este hombre te está esperando, ya yo hablé con él. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a la iglesia? Yo sé que ha asolado a la iglesia. Es un asesino, un perseguidor. Incluso le dicen el ángel de la muerte. ¿Tú no conoces el apodo que le dicen? Así en el grupo privadito le decimos el ángel, el Terminator. Arnold Schwarzenegger de los cristianos. Entonces Ananías termina diciendo, bueno, nada, si me toca voy. Señor, pero tú sabes que aquí tiene autoridad, pidió cartas. Y aquí en Damasco también tiene autoridad para llevarme preso. Y yo como profeta soy el primero que me van a echar guante. Anda, Ananías, anda. Señor, yo no quiero ir, es un asesino. Sí voy, anda. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Instrumento qué? Al asesino. ¿Al qué? Instrumento. Instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y me imagino que Ananías dijo, instrumento escogido, ese Saulo, ese asesino. No importa lo que tú hayas hecho. No importa el tamaño de tu pecado. No importa de dónde estés hoy metido, el Señor, si fija su mirada en ti es porque en ti hay propósito y Él te va a cambiar el nombre, te va a restaurar y te va a sacar de ahí. La gloria sea al Señor. No hay pecado, ni hay situación en la que hoy te encuentres de donde el Señor no pueda sacarte. Por eso dile al que está a tu lado, eso es contigo. El Señor te va a rescatar. Santo. Y entonces añade, porque me imagino, Señor, pero no, es que ese hombre es malísimo. Espérate, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en otra versión dice, le mostraré cuánto me es necesario sufrir por mi... Ah, si va a sufrir entonces sí voy. Te va a cobrar toda, Señor. Me es necesario. Yo veo las palabras en la Biblia y digo, Señor, es que a ti no se te escapa nada. Te vas a convertir, vas a servirme, pero también vas a padecer. Todo lo que sembraste vas a darte cuenta de todo lo que le hiciste. Yo me pongo a ver la palabra y todo lo que padeció después y digo, todo lo que él sembró, de alguna manera después lo cosechó. Que tuvo salvación, que fue maravilloso, sí, pero pónganse a pensar, de todos los apóstoles, wow, cuánto padeció. Pero entonces aquí está la clave. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso es tiempo que usted se convierta al Señor genuinamente sin tener que padecer mucho. No creas que tu incredulidad, tu arrogancia, Saulo, tu falta de fe será el fin. Ahora es cuando Dios va a hacer cosas buenas en ti. Y yo te digo hoy, no esperes que el Señor te tumbe del caballo, no esperes que el Señor te tumbe al piso para que te transformes. Entonces dice la palabra, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él la mano dijo, una frase hermosa que me imagino que Saulo la recordó toda su vida.
¿Se acuerdan el testimonio que les di el domingo acerca del hermano Franklin Márquez? Él llegaba y iba a una iglesia tradicional por muchos años y nunca conoció a nadie. Y cuando empezó a ir a nuestra célula, la primera vez que fue dijo: me siento como en familia, todos me han reconocido como familia. Y miren lo que le dice Ananías a Saulo: hermano Saulo. ¿Cómo hermano si era un asesino? ¿Cómo hermano si tú incluso tenías miedo de entrar a verlo? Pero el Señor me dijo que era un instrumento escogido como lo eres tú hoy. Y entonces, hermano Saulo, yo me imagino que cada vez que Saulo se acordaba de ese momento en donde Ananías se encontró con él, se acordaba: me llamó hermano aún sin conocerme, me llamó a un hermano siendo yo lo que era, me llamó hermano y me abrazó. Por eso no dejes de abrazar a tus hermanos en la iglesia. Los domingos, cuando damos el abrazo de bienvenida, no te quedes en tu asiento. Sal y abraza a 2, a 3, a 4. Bienvenido, hermano. Porque un abrazo puede cambiar la vida de alguien que venga tal vez cabizbajo. Un abrazo puede cambiarle tal vez el rostro a una persona que viene deprimida. Mira el que está a tu lado: el domingo te abrazo. Ah, santo. Y dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Cuántas personas que asisten a la iglesia y vienen una y otra y meses y años? ¿Y cuándo te vas a bautizar? Todavía no estoy preparado. No esperes que el Señor te tumbe al piso. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y escuche esto, hermoso. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pónganse de pie. ¿Por qué hoy tienes miedo de predicar el evangelio? ¿Por qué hoy te da miedo de que los vecinos conozcan o en tu trabajo conozcan que eres cristiano? El Señor quiere utilizarte como instrumento escogido. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento fue convertido, mas nunca fue Saulo. Se convirtió en ese gran apóstol, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, en el que hoy predicamos. Las doctrinas teológicas de las iglesias de hoy en día se basan en las enseñanzas de Pablo, levantando iglesias, levantando discípulos. Saulo se convirtió en un pionero de la iglesia de Jesucristo y dio su vida gustoso. Dijo: para mí la muerte es ganancia. Entendiendo que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué hoy te cuesta a ti hablar de Dios? ¿Por qué te cuesta compartir el evangelio? ¿Por qué te cuesta dar el paso y decidir definitivamente seguir al Señor? ¿Saben qué? Siempre digo esto. El cielo está lleno de bendiciones que no han sido reclamadas. Bendiciones que tienen tu nombre. Y el Señor solo está esperando que tú te determines a creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo, vamos a alabar al Señor. Necesito un encuentro con el Señor. Ah, santo Dios. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro personal con el Señor. Y estamos a tiempo. Estamos a tiempo de decirle: Señor, encuéntrate conmigo.
Señor, encuéntrate conmigo. Permite que te sirva, Señor. Quiero ver tu rostro. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Necesitamos un encuentro con el Señor. Necesitamos poner nuestro corazón en las manos del Señor para que Él nos muestre el camino, para que Él nos transforme, para que Él nos cambie y nos bendiga. Estamos a tiempo, mis hermanos, de cambiar nuestra actitud, de creer, de levantar nuestro corazón al Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Queremos ser uno contigo, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Abre tu boca, iglesia, y díselo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Está viviendo tiempos determinantes y necesita de ti para extender el evangelio. Estamos a tiempo, mis hermanos, de levantar nuestro corazón, de buscar la presencia del Señor por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Estar en tu presencia y decir: aquí estoy.
Fuerte aplauso al Señor.